Saludos amigos y bienvenidos a nuestra esquinita, un rayito de luz. Continuamos con los frutos del Espíritu y hoy vamos a tratar el tema de la fidelidad. La fidelidad. Y definimos la fidelidad como una de las virtudes más importantes que los seres humanos pueden tener. Les representa la firmeza y constancia en el cumplimiento de su palabra y sus compromisos establecidos. Dice la Escritura en Miqueas 7:2, ya no quedan en el mundo hombres rectos ni fieles a Dios. Todos esperan el momento de actuar con violencia. Los unos a los otros se ponen trampas. ¡Wow! ¡Qué triste!, ¿verdad? Cuando yo estaba buscando en la Biblia escrituras que hablaran acerca del hombre y la fidelidad del hombre, era todo lo contrario. Lo único que yo encontraba era escrituras que demostraban la infidelidad del hombre. La escritura habla claramente acerca de la fidelidad de Dios y la fidelidad de su palabra. Pero en cuanto a nosotros los humanos, somos definidos como una especie infiel. Y es tan triste que eso sea como se nos define. Sin Dios, somos una especie infiel. Y aún con Dios, la naturaleza del ser humano es la infidelidad. O sea, este fruto del Espíritu, la fidelidad, que es como quien dice lo que nosotros más deseamos. Todos nosotros deseamos, anhelamos y queremos fidelidad. Fidelidad de parte de nuestros hijos, de parte de nuestros esposos, de parte de nuestras amistades, de parte de nuestros jefes. Todos buscamos fidelidad en un mundo infiel. Porque dice la Escritura que ya no quedan hombres fieles. Sobre todo, que no quedan hombres fieles a Dios. E imagínense ustedes, el que no le es fiel a Dios, no le va a ser fiel a nadie. Dice la Escritura también, en Salmos 86:11, oh Señor, enséñame tu camino, para que yo lo siga fielmente. Haz que mi corazón anhele honrar tu nombre. Miren qué increíble, o sea, aunque el ser humano es por naturaleza infiel, el deseo y el anhelo del ser humano es ser fiel. ¿Por qué? Porque todos queremos que nos sean fieles y sabemos la regla de oro, que es como haz al otro lo que tú quieres que te hagan a ti. Sabemos entonces que mientras más fieles seamos, más posibilidad que el otro sea fiel a nosotros. Y aquí vemos que este salmista le está rogando a Dios que le enseñe a él a ser fiel. Se le reconoció, yo no sé ser fiel, necesito aprender. Entonces miren esto. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que sí fueron fieles. Fueron personas que ya conocían a Dios y que ya estaban aferrados a la palabra de Dios. Uno de esos hombres es Daniel y sus 3 amigos. Fíjense, en un momento en que el rey a quienes ellos estaban sirviendo se había hecho una estatua de oro y había demandado que todo el pueblo adorara esa estatua. Ellos, Daniel y sus amigos, se rehusaron a adorarlo porque ellos entendían que adorar solamente se debe a Dios. Entonces el rey le preguntó, ¿es verdad que ustedes no adoran a mis dioses ni a la estatua de oro que yo he mandado a hacer? ¿Están ustedes dispuestos tan pronto como oigan la música a inclinarse ante la estatua que yo he mandado a hacer y adorarla? Porque si no la adoran, ahora mismo serán arrojados a un horno encendido y entonces ¿qué Dios podrá salvarlos? Ellos contestaron, no tenemos que discutir este asunto, oh rey. Nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que usted, su majestad, quiera hacernos, y nos librará. Pero, aun si no nos librara, sepa bien, su majestad, que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. ¿Qué convicción de fidelidad tenían estos jóvenes? Increíble ver su convicción. Cómo ellos, aunque son enfrentados con una realidad que implicaba pena de muerte, o sea, ustedes me adoran a mí, le decía este rey, la estatua hecha a mi imagen y semejanza, o ustedes van a morir, los voy a tirar en este fuego ardiente. De estos jóvenes son arrojados al fuego infernal,
Pero el mismo rey lo mira allá en el fuego y ve que están acompañados por una cuarta persona, que era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo sacó del fuego y dice que ni siquiera olían a humo, o sea, ni siquiera parecía que ellos hubieran estado en el fuego. Y dice que el rey decretó que en su país todo el mundo adorara al Dios de Daniel y sus 3 amigos. O sea, se convirtió en una ley el que ahí había que adorar era a Dios y no a él. Increíble cómo la fidelidad a Dios que tenían estos muchachos, porque eran jóvenes ellos, impactó una nación entera e hizo que un rey decretara y cambiara la constitución de su nación, la cual estaba sujeta a adorarlo a él como rey y Dios, para que se convirtiera en una nación que adorara al Dios del cielo, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego y de Daniel. O sea, increíble el impacto y el poder que puede tener la fidelidad a Dios y a las convicciones que uno tenga. Dice la Escritura en Juan 15:7, si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. ¿Qué estamos viendo aquí? Que todos nosotros queremos fidelidad. Nosotros queremos que los esposos nos sean fieles. Queremos que los hijos nos sean fieles, queremos que los jefes nos sean fieles, queremos que las amistades nos sean fieles. O sea, nosotros quisiéramos vivir rodeados de gente fiel, pero ¿por qué nos encontramos una y otra vez rodeados de gentes infieles que nos traicionan? ¿Saben por qué? Porque en realidad eso es lo que nosotros hacemos con otros, cuando hablamos mal de otro, cuando criticamos a otro, cuando juzgamos a otro. O sea, estamos haciendo lo mismo, le estamos siendo infiel. Entonces, aquí Jesucristo pone la regla de oro. Ustedes quieren que yo sea fiel a ustedes y que yo le dé todo lo que ustedes me pidan, pues sean ustedes primero fieles a mí. O sea, si ustedes me son fieles, yo les soy fiel a ustedes. La fidelidad está más asegurada cuando nosotros somos fieles en cuanto a términos humanísticos. Pero si estamos hablando de términos celestiales, Dios es fiel aun cuando nosotros somos infieles. Lo que sí es que Él dice que Él no va a poder contestar nuestras oraciones ni nos va a dar lo que nosotros le pidamos a menos que nosotros seamos fieles a Él. Y eso es importante porque de verdad, qué promesa, pidan lo que quieran y se les dará. Y yo sé que tantas veces nosotros pedimos cosas y aún siendo fieles a Dios, pedimos cosas y no las recibimos y decimos, pero si Dios dijo que si yo era fiel, Él me iba a dar todo lo que yo le pidiera, ¿por qué no me está dando esto? ¿Por qué no me da este trabajo que necesito? ¿Por qué no me da este novio que quiero? ¿Por qué no arregla a mi hijo? ¿Por qué no hace que mi hijo quiera seguir sus pasos? ¿Por qué no convierte a mi esposo? ¿Por qué este hombre no quiere acercarse a Dios? O sea, y así, ¿verdad? Pensamos, pero no nos damos cuenta que cada cosa que pasa en nuestras vidas, en sí, si somos fieles a Dios, Dios nos la está dando. Lo que pasa es que Dios nos da las cosas, no es a nuestro modo, ni en nuestro tiempo, ni como nosotros querramos verlo. A veces puede ser que la mamá le pida a Dios que este niño, por favor, escoja sus caminos, que quiera ser un discípulo, que quiera servir a Jesucristo, vivir como Jesús. Y sin embargo, cada día uno nota que el muchacho está más y más lejos de las cosas de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué si yo le estoy siendo fiel a Dios? Bueno, parte es porque Dios no obliga a nadie a adorarlo a Él. Dios quiere jóvenes que, como Daniel, lo adoren a Él de corazón y sin que nadie se lo imponga. Algo bien importante es ver que esos 4 jóvenes, Daniel y sus amigos, habían sido llevados esclavos a Babilonia y estaban allí, como quien dice, ellos habían sido conquistados y fueron llevados allí porque eran sumamente inteligentes, de la raza noble, de la clase alta, educados, de buen verbo, conocimiento del saber. O sea, eran unos jóvenes bien capacitados. Pero aún ellos, que eran jóvenes tan capacitados, Dios los llevó a vivir a una nación pagana. Y sus padres quizás se hayan preguntado, pero Señor, si mis hijos te son tan fieles, ¿por qué tú dejaste que los raptaran y se lo llevaran como esclavo a una nación pagana? Bueno, porque Dios tenía un propósito.
el propósito de que ellos convirtieran esa nación. A veces no sabemos nosotros por qué nuestros hijos siguen viviendo en esa nación pagana, por qué siguen todavía enredados en ese mundo pagano, pero Dios tiene un propósito con ellos y debemos aferrarnos a eso. Quizás todavía hay algo que ellos tengan que vivir para poder adorar a Dios por siempre y para siempre. Quizás todavía hay algo que ellos tengan que perder para poder valorar a sus padres y a los seres queridos por siempre y para siempre. Quizás todavía hay alguien allá afuera que ellos tienen que conocer para poder entender de una vez por todas que solo Dios los puede rescatar de donde ellos están. Hay cosas que no podemos entender y que un día cuando veamos la cara de Dios se la podremos preguntar. Lo que sí sabemos es que Dios es fiel, aun cuando no podemos verlo así. Porque Dios no puede ser infiel a su persona. Y como no puede ser infiel a su persona, no puede ser infiel a nadie. De modo que vamos nosotros a trabajar nuestra parte de ser fieles a Jesucristo y su palabra. Y confiar que todo lo demás vendrá por añadidura. Dice la Escritura en Apocalipsis 24, vi tronos y en ellos estaban sentados los que habían recibido autoridad para juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por haber sido fieles al testimonio de Jesús y al mensaje de Dios. ¡Wow! Increíble. ¿Por qué le cortaron la cabeza a estas personas por haber sido fieles a Jesucristo y a la palabra de Dios? Dice, ellos no habían adorado al monstruo ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente o en la mano. Y vi que volvieron a vivir y que reinaron con Cristo. Entonces miren, estas personas que fueron decapitadas, que le cortaron la cabeza por haber sido fieles, porque no adoraron el monstruo, no adoraron la imagen, no tuvieron la misma suerte que Daniel y sus compañeros. A estos Dios no los libró de la muerte. Dios permitió que ellos murieran mártires. ¿Por qué Dios permitió que estos murieran mártires, pero permitió que Daniel y sus amigos fueran rescatados? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en todo Dios tiene un propósito divino. Un propósito divino Dios tiene en la vida de cada quien. Quizás en la vida de estos que fueron decapitados era dejarle ver a sus familiares que valía la pena morir por Cristo, para que cuando fuera su turno pudieran mantenerse fiel. Mientras que Daniel y sus amigos estaban rodeados de paganos, que de verdad ni siquiera iban a valorar el que ellos fueran decapitados. Por el contrario, esos paganos iban a ser impresionados, ellos eran rescatados del fuego del infierno, de ese horno infernal en el que lo tiraron. En este lado vemos un grupo de personas que sí, fueron decapitados por ser fieles. Y nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Ambos fueron fieles, Daniel y sus amigos fieles, este grupo también fue fiel. Dios tiene la respuesta a todo eso. Pero lo importante es que nosotros tenemos que ser fiel, aun cuando la gente no sea fiel con nosotros. Fiel a Dios siempre, porque Él siempre es fiel. Y fiel unos a otros, porque así es como Dios espera que nos respetemos y nos cuidemos. Que tenemos que ser fiel en la relación matrimonial aun si el marido no es fiel o la esposa no es fiel. Que tenemos que ser fiel a nuestros hijos aun cuando ellos no son fieles y fiel a nuestras amistades aun cuando ellos no son fieles. Esto no significa que por ende, aunque sean infieles, tenemos que quedarnos al lado de ellos. No, solo significa que si en algún momento necesitan de nosotros, pueden contar con nosotros, porque eso es lo que es fidelidad. Dice la Escritura en Mateo 25, 21, el jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno y fiel, y ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Esa es la parábola de los talentos. Y ahí podemos ver que Dios le está diciendo a este hombre, porque Dios era el jefe, tú has sido un empleado bueno y fiel, y como fuiste fiel, te pondré a cargo de mucho más. ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué tú no progresas en tu trabajo? Quizás te haya preguntado por qué no progresas en este matrimonio. Tal vez te haya preguntado por qué no progresas como cristiana, por qué no progresas en tu fe, por qué no progresas en tus convicciones, por qué no progresas en tu profesión, por qué no progresas en tus estudios. La pregunta es, ¿le has sido tú fiel a esas cosas? Porque todo aquel que es fiel, Dios le da mucho más. Pero el que no es fiel, dice la Biblia, hasta lo poco que tiene se le quitará. O sea, esa parábola en Mateo 25, que sería muy bueno que se la lean completa a ustedes, deja bien claro el poder de la fidelidad. Cuando yo soy fiel, por ejemplo, a mi diezmo,
yo sé que Dios me va a dar más. No me va a faltar dinero, me va a dar más dinero porque yo estoy siendo fiel a mi diezmo. Cuando yo soy fiel a mi esposo, Dios me va a dar un mejor esposo. ¿Por qué? Porque yo estoy siéndole fiel a mi esposo. Él va a hacer que ese esposo quiera ser bueno conmigo y que sea fiel a mí también. O sea, cuando nosotros somos fieles a ese trabajo, Dios va a hacer que los jefes estén a nuestro favor. Y cuando somos fieles a nuestros hijos, Dios va a hacer que en algún momento nuestros hijos valoren esa fidelidad. O sea, la fidelidad, mi gente, paga su fruto. Si yo soy fiel a lo que sea que estoy haciendo, sea una carrera, sea un trabajo, sea una relación, sea un matrimonio, sea finanzas, o sea, a lo que sea, un plan financiero que yo haya hecho y le estoy siendo fiel a él, un plan de ahorro que yo haya hecho y esté siendo fiel a lo que sea, o sea, una promesa de serle fiel a Jesucristo de por vida y estoy cumpliéndola, Dios me va a poner a cargo de mucho más. Él va a hacer que yo progrese económicamente, personalmente, emocionalmente, físicamente, psicológicamente, espiritualmente. O sea, Dios va a hacer que yo progrese. Él me va a poner a cargo de mucho más, pero Él quiere ver que yo sea fiel con lo poquito que Él me ha dado. Esto le aplica mucho a ustedes, los que no creen en esto de hacer planes de ahorro. Miren esta pandemia cómo está afectando a todo el mundo con tanta necesidad económica, porque vivimos en un mundo tan consumista, materialista, que todo lo que Dios nos da lo gastamos en los placeres de este mundo. No nos negamos ningún placer y vivimos el hoy. Y hasta usamos escritura para eso. Oh, la Biblia dice, no te preocupes por el mañana, porque ya hoy tienes suficiente problema. Oh, la Biblia dice que Dios proveerá. O sea, utilizamos las escrituras para ser irresponsables financieramente. Entonces, ¿qué pasa? Viene una situación como esta pandemia y andamos vuelto locos porque no tenemos con qué pagar la hipoteca, porque no tenemos con qué pagar la renta, porque no tenemos con qué comprar la comida, porque no tenemos con... ¡Ay, es culpa de todo el mundo, menos de mi responsabilidad financiera! Porque cuando yo hubiera sido fiel en lo poco, si yo hubiera estado ahorrando poco a poco, aunque fueran solamente 500 pesos mensual, que no es nada, pero es algo, y para este tiempo yo hubiera tenido por lo menos con que pagar un mes de hipoteca, que me hubiera protegido durante ese mes que no trabajé. O sea, es un asunto, señores, de tener responsabilidad y fidelidad a los propósitos que nos tracemos en la vida. Recuerdan ustedes que las personas cuando sacan carros, sacan casa, o sea, hipotecas para cosas, préstamos para cosas, si no son fieles pagando, ¿qué es lo que pasa, señores? Se le multiplica la deuda, o sea que tienen menos dinero, y en muchos casos, aparte de la multiplicación de la deuda, pierden la propiedad. Lo que quiere decir que esto es importantísimo porque en nuestra relación con Dios aplica lo mismo. Si yo no soy fiel, mi deuda con Dios se multiplica y pierdo la propiedad. O sea, yo pierdo mi título de hija de Dios por ser infiel a mi compromiso con Dios. De modo que tenemos que ser fiel en nuestra lectura de la Biblia, en nuestra oración, en nuestra confraternidad, en el evangelismo, en la predicación del mensaje. Como dijo Pablo a Timoteo, prediquen en tiempo y fuera de tiempo. O sea, tenemos, señores, que ser fiel en todo lo que hacemos. Algo tan básico como yo decidí hace años atrás que yo, cuando me levantara, antes de moverme del lado de mi cama, la iba a arreglar. Hay que ser fiel en eso. Eso es una promesa que yo me hice a mí misma. Déjame ser fiel en esto. De modo que es así de sencillo, Señor. Empecemos con las cosas pequeñas y luego con la más grande, pero decidamos ser fiel a todo aquello que Dios ha puesto en nuestras vidas. Fiel a Dios, fiel a los esposos, fiel a nuestros hijos, fiel a nuestro trabajo, fiel a nuestros estudios, fiel a nuestras finanzas. Decidamos, señores, ser fiel. Dice la Escritura en 2 de Crónicos 34, estos hombres hacían su trabajo fielmente y dirigían a todos los que trabajaban en la obra. Todos ellos eran levitas y algunos de ellos eran cronistas, comisarios y porteros. Pero ¿cuál es el punto que me quiero enfocar aquí? Es que estos hombres hacían su trabajo fielmente. Es increíble, Dios mío, que cuando uno hace su trabajo fielmente, Dios mismo hace que se prospere. Porque ellos habían decidido trabajar fielmente.
concluimos con Mateo 24:45. ¿Quién es el criado fiel y atento, a quien su amo deja encargado de toda la casa para darles a comer a su debido tiempo? ¿Quién es el criado fiel y atento? Dios anda en busca de criados fieles y atentos. Dios anda en busca de gente fiel a quien Él pueda dejar encargada de toda su iglesia, que es su casa aquí en la tierra. Dios anda en busca de discípulos y creyentes fieles a quienes Él pueda confiarle sus hijos aquí en la tierra para que le den de comer a su debido tiempo, o sea, para que le prediquen el mensaje, para que le enseñen la Biblia, para que lean las escrituras con ellos. ¿Quién es esa persona fiel a quien Dios le puede dejar encargada su casa? Si yo me fuera a ir del país mañana o a morirme, Dios me libre, ¿verdad que sí? ¿Cuál de ustedes sería la fiel a quien Dios le encargaría el ministerio de mujeres a nivel nacional y del Caribe? Piensen en eso. De verdad que es bien importante entender que Dios siempre anda en busca de personas fieles y atentas, porque hay gente que es fiel pero no es bien desatento, bien descuidado y vive en el limbo. Fiel pero en el limbo. No, Dios quiere gente fiel y atenta, aterrizada, al día, pendiente. Eso es lo que Dios anda buscando. Gente que Él pueda levantar para dirigir su movimiento aquí en la tierra. Y dice la Escritura en el Proverbio 13:17, el mensajero malvado o infiel acarrea problemas, pero el mensajero fiel los alivia. Señores, hablen con los jefes. Qué terrible es para un jefe tener empleados infieles que llegan un día a trabajar y al otro día no, y ni siquiera avisan que no van a llegar. En la iglesia, qué terrible es tener ministros o miembros infieles que toman una responsabilidad pero no la cumplen. O sea, eso es terrible, señores, de verdad que sí. El mensajero fiel, la persona verdaderamente fiel, trae alivio a todo aquel que se relaciona con él. Trae alivio al esposo, lo dice el Proverbio 31, que la mujer fiel le trae alivio a su esposo todos los días de su vida. Le trae alivio a los hijos, le trae alivio a los profesores, yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, las profesoras adoraban a Rosemary y a mí porque le traíamos alivio. No solamente éramos fieles nosotras cumpliendo con nuestra responsabilidad, pero le ayudábamos a ellas a ayudar a los demás estudiantes a cumplir. Es decir, que mírenme, cuando uno se encuentra con una gente fiel, uno la atesora, porque uno dice, Dios mío, qué difícil es encontrar gente fiel aquí en la tierra. ¿Qué más vemos por aquí? El Proverbio 25 dice, el mensajero fiel es para el que lo envía frescura de nieve. Ay, Dios mío, en un día de calor, pues da nuevos ánimos a su Señor, a su amo. Qué increíble, Dios mío. El mensajero fiel es para el que lo envía frescura de nieve en un día caluroso. Déjenme decirle, yo pienso por ejemplo en Sobeida, Dios mío, Sobeida Jiménez de Polanco, ustedes la conocen, la mayoría. Qué mujer más fiel, qué madre más fiel, qué empleada más fiel, qué amiga más fiel. O sea, de verdad, qué mujer a la que tú le delegas una cosa y sabe que se va a hacer. Que nosotros seamos para Dios la frescura de nieve en un día caluroso. Que seamos quienes a Él le llevemos nuevos ánimos cada día. Y seamos eso para nuestros hijos y para nuestros esposos y para nuestros jefes y para nuestros profesores y para nuestros padres. Que nuestra fidelidad sea tan grande que nosotros seamos la razón de frescura en tiempo de calor y quienes traemos nuevos ánimos en tiempos pandémicos como estos. Estos momentos que estamos viviendo son momentos difíciles para todo el mundo y que todo el mundo quiere poder contar con la fidelidad de los jefes para que paguen aunque no se pueda ir a trabajar, con la fidelidad de los esposos para que cumplan sus responsabilidades en el hogar, aunque no estén cobrando. O sea, son tantas cosas que uno se pone a pensar que tienen que ver con la fidelidad, con el gobierno, que sea fiel a su pueblo y ayuden, porque bastante impuestos e intereses que le cobran a uno toda la vida, algo le tienen que devolver a uno en momento de necesidad. En este proceso por el que estamos pasando todos, lo que andamos es en busca de fidelidad, de que se nos responda y de que se nos cumpla. Y también otros buscan que nosotros respondamos y cumplamos porque muchos de nosotros también somos jefes.
Entonces vamos, señores, todo a trabajar en ser fiel, primero con Dios y después con todos aquellos a quienes tenemos a nuestro alrededor, recordando que la fidelidad es una de las virtudes más importantes que los seres humanos puedan tener y que representa la firmeza y constancia en el cumplimiento de aquello que ya te estableciste, fuera un plan de ahorro, fuera un compromiso matrimonial por vida, fidelidad por vida, o sea, un compromiso en el agua del bautismo con Dios, fidelidad, o sea, un compromiso con una empresa donde firmaste un contrato por 2 años, o sea, un compromiso con tu familia donde tú dijiste, Dios, sí, yo me voy a casar, yo voy a tener hijos y yo voy a ser un proveedor. O sea, lo que sea, pero vamos a tomar la decisión de ser fieles, porque sin la fidelidad lo único que existe es el caos. Los quiero mucho, espero que este devocional les haya ayudado y por favor, si todavía no te has suscrito al canal, suscribirse, darles like, compartir y darnos corazoncito.